Aleluya. El Señor les bendiga abundantemente. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Y hoy quiero compartir una enseñanza que hace tiempo ya compartí a ustedes. Es el tema de la resurrección. Debo decirles a manera de introducción que la resurrección de muertos es una doctrina que está enlistada en Hebreos capítulo 6 versos 1 y 2. Ahí se habla de la leche espiritual y dentro de lo que es el concepto de leche espiritual, la resurrección de muertos está en número 6. Se habla de la fe, se habla de la doctrina de Cristo, arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos. En número 6, la sexta doctrina de resurrección de muertos. Pero hablemos de una manera mucho más específica y digamos una manera específica por una línea, pero por otro lado vamos a ver de una manera un poco más amplia o genérica, diríamos, para poder reunir en esta tarde eh, 7 principios que nos hablan de la resurrección. Perdón, la Biblia contiene 12 resurrecciones registradas, desde Isaac hasta los dos testigos fieles de Apocalipsis, pasando por Pablo, por la resurrección de el hijo de la viuda de Sarepta de Sidón, el hijo de la Tsunamita, pasando por, obviamente, Dorcas, el apóstol Pablo mismo. Hay 12 diferentes resurrecciones registradas en la Biblia. Eso es una semilla nada más. Y la palabra resurrección corresponde al concepto de volver a la vida. Ahora, de la resurrección específicamente, de las 12 resurrecciones que estoy hablando, bueno, algunas de esas resurrecciones corresponden a personajes que volvieron a morir. Isaac no murió literalmente en la ofrenda o el holocausto del monte Moriah, pero en el corazón de Abraham murió. Posteriormente, años después, Isaac murió a la edad de, me parece, 180 años. No recuerdo ahorita el dato, parece que fueron 180 años o 160 años, no recuerdo ahorita el dato. Eh, pero así todos el hijo de la viuda de Sarepta de Sidón volvió a morir, de Sarepta de Sidón volvió a morir. El hijo de la Tsunamita volvió a morir y así. Eh, pero veamos qué es la resurrección en términos bíblicos. Veamos 7 principios específicos que nos hablan de la resurrección eh, y que son para nuestra enseñanza. En primer lugar, las resurrecciones, vamos a utilizar a manera de método mnemotécnico la letra P, es decir, los 7 principios o las 7 definiciones de la resurrección van a empezar con la letra P. En primer lugar, número 1, la resurrección es un pilar, P, pilar o columna de doctrina. La resurrección es un pilar o columna de doctrina. Veamos en Hechos capítulo 2, versos 22 al 33. Una lectura muy larga, pero vamos a ver. Dice, Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza,
que no dejarás mi alma en el infierno. En el texto original hebreo dice Seol, a saber, el lugar al que van los muertos. Y en esta revisión del Nuevo Testamento dice Hades, el lugar que en la concepción griega es al que van los muertos. La palabra infierno es una palabra en latín que corresponde a la cultura romana, pero de eso tendremos que hablar en una ocasión distinta. No dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Hiciste notorios los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David que murió y fue sepultado, y su, permítanme, y su, perdón, voy a apagar, perdón, se activó esto. Dice, perdón, varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Seol, en el Hades, en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios. Dios resucitó a este Jesús, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y aquí, muy importante, no hablamos de las resurrecciones que he mencionado a manera de ejemplo, sino hablamos de la resurrección de Jesucristo. Y la resurrección de Jesucristo, en el primer punto, es un pilar o una columna de doctrina. Viendo antes habló la palabra de Dios. La palabra habló tiene que ver con palabra. La palabra de Dios fue hablada y esa palabra de Dios es doctrina. Tan es doctrina que hay un estudio amplísimo sobre las 12 diferentes resurrecciones de diferentes personajes que están enlistados en la Escritura. Es un apunte bastante amplio, muy, muy amplio, que nos muestra 12 diferentes principios que tienen que ver con la resurrección. El primer punto que nosotros entendemos, de acuerdo a la enseñanza de hoy, es que la resurrección es un pilar de doctrina, es una columna que soporta, que sustenta que sustenta doctrina, doctrina que nos alimenta espiritualmente. Número 2, la resurrección es un principio. Es un principio, y vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 23 al 25. Juan capítulo 12, versos 23 al 25. Dice, entonces Jesús les respondió diciendo, la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, pero si muriere, mucho fruto lleva. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y ahora quiero que veamos los versículos 32 y 33. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Y aquí el principio específico que nos enseña, bueno, la doctrina es un principio. ¿Cuál es el principio? El principio de muerte, sepultura y resurrección. Podemos establecer, con la excepción de Isaac, el hijo de Abraham, con esa excepción podemos establecer que no hay resurrección sin antes haber
muerte. Y bueno, se habla de la sepultura. La hija de Jairo no había sido sepultada, pero tenía unos minutos que había muerto cuando Jairo estaba pidiéndole, suplicándole al Señor Jesús que viniera y orara por su hija que estaba enferma. Cuando vienen y le dicen, ya no molestes al maestro, tu hija ya murió. Y entonces Jesús dice, no tengas cuidado, yo iré. Y cuando llega a casa dice, no lloréis, la niña no es muerta, sino duerme. Y luego va y le dice talita kumi, y que sin interpretar quiere decir levántate. Digamos que hay tres salvedades, por lo menos en cuanto a sepultura. Hay cuatro salvedades por lo menos. Cuanto a sepultura, pero la intención obviamente es que ya hubo muerte, o el requisito más bien previo es que ya hubo muerte. Menciono más bien las salvedades, pero no porque sean excepciones a la regla, sino porque son salvedades. Isaac murió en el corazón de Abraham, no fue sacrificado literalmente, pero en el corazón de Abraham ya había muerto. Es una salvedad. El varón el hijo de la viuda de Sarepta de Sidón no había sido sepultado, pero ya había muerto. El hijo de la Sunamita no había sido sepultado, pero ya había muerto. El varón que iban a sepultar aquellos israelitas cuando viene una incursión de amalecitas, me parece, moabitas, no recuerdo, y entonces ellos solo sueltan el cadáver cae en la tumba y toca los huesos de Eliseo y ese varón resucita. Bueno, ya estaba cayendo en la tumba para ser sepultado. Tenemos al hijo de la viuda de Naín, quien no había sido sepultado, pero iba rumbo a la sepultura. Y tenemos a Dorcas, que no había sido sepultada, pero ya había muerto. Estaba en un aposento cuando Pedro ora por ella. Hay varios casos, pero el principio aquí es, diríamos, requisito de la resurrección, muerte previa. Es un principio. Y en el Señor Jesucristo, evidentemente, sí se cumple de muerte, sepultura y resurrección. El Señor murió en un sentido literal y por ahí una enseñanza que nos habla de las diferentes muertes que padeció el Señor, una muerte natural, una muerte antinatural, una muerte sobrenatural, etcétera. Son diferentes muertes. Él sí murió en un sentido literal, hablemos de su muerte natural como hombre, murió. De hecho, con su muerte fue separado el espíritu de Cristo, que es el espíritu eterno. El alma de Jesús fue llevada al infierno y el cuerpo de Jesús fue puesto en la tumba. Y esta es una semilla de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, literalmente murió el cuerpo de Jesús, murió Jesús, literalmente murió Jesús. Su cuerpo fue puesto en la tumba, su alma fue llevada al infierno y el espíritu fue al Padre y después fue a los espíritus encarcelados a predicarles. Por eso, en este segundo punto, el anterior es, la resurrección es un pilar de doctrina, es una columna de doctrina, es un pilar de doctrina. La resurrección es un principio de muerte, sepultura y resurrección. Para que se diera la resurrección del Señor Jesucristo tenía que haber muerto literalmente y tenía que haber sido sepultado literalmente. Y esto sucedió los registros en los evangelios lo muestran. El principio de muerte, sepultura y resurrección en el Señor Jesús. Gloria sea al Señor. Entonces, este es el segundo punto. Número 3. La resurrección es una posición. Ya hemos visto en el segundo punto que es un requisito la muerte. Bueno, ahí en Efesios capítulo 2, versos 4 al 6, nos hablan de nuestra posición en Cristo. Perdón. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, aquí habla de nuestra condición, estábamos muertos espiritualmente,
estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. La resurrección es una posición. Hoy Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre Celestial en las alturas, en los cielos. Podemos verlo en Marcos capítulo 16, en el verso 19. Marcos capítulo 16 en el verso 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios y dice que Dios nos hizo sentar en los cielos con Cristo, y previamente está hablando de que estábamos muertos espiritualmente y que Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo y nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo. Entonces es como podemos entender que la resurrección es una posición. Es un pilar de doctrina, P. Es un principio, P. Es una posición. Es una posición, estamos nosotros sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es una bendición, debemos aprenderlo, guardarlo en el corazón como un principio de gracia. Bien, número 4, la resurrección es un poder, es un poder. Veamos nosotros en 1 Corintios 15, 42 y 43. 1 Corintios capítulo 15, 42 y 43. Leemos ahí. Así también es la resurrección de los muertos. Tema resurrección. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con poder, con potencia. Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Bien, creo que me excedí en la lectura, es hasta el 43. Bien, pero es importante la primera línea del verso 44, se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Y ahora quiero que vean los versos 52 al 57. En un momento, en un abrir de ojos, en medio parpadeo, en una fracción de segundo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley, mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que hasta aquí nosotros leemos que la resurrección es un poder. Nosotros podemos ver ahí en Romanos, perdón, Romanos 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, habla del poder de la resurrección, si mora en vosotros. El que levantó a Cristo Jesús de los muertos, el que ha hecho resucitar a Cristo de los muertos,
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, el poder de la resurrección. Si nosotros vamos a la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, encontramos una manera de describir el poder de la resurrección que levantó a Cristo de los muertos. Dice en el verso 18 y 19, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder, eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, verso 20, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Y aquí está confirmado que Cristo está a la diestra del Padre Celestial en las alturas, en el cielo, en el tercer cielo. Pero noten, dice, cuál aquella supereminente grandeza de su poder, la cual obró en Cristo resucitándole de los muertos. La resurrección es un poder supereminentemente grande. Al apóstol Pablo le gusta utilizar este tipo de expresiones que parecen ser redundantes, pero lo hace con un afán pedagógico, didáctico, pero en algunos casos no solo afán pedagógico y didáctico, sino en el énfasis real y auténtico que merece el término. No hay duda. ¿Quién de nosotros ha podido ver que alguien se levante de entre los muertos? Eclesiastés dice que contra la muerte no hay armas. No hay armas contra la muerte, dice el predicador Salomón a partir del libro de Eclesiastés. Entonces es interesante encontrar esto. Y esta supereminente grandeza del poder de la resurrección de Cristo se ve reflejada en el Salmo 24, cuando en la parte final leemos, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batallas. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Cristo Jesús es el Rey de la Gloria, y lo que está enfatizando el Salmo 24 de una manera muy profética, porque para el momento de la escritura del Salmo 24 no se había cumplido esta palabra, pero esta palabra se cumple cuando el Señor Jesucristo se levanta de entre los muertos, y es que en los cielos no se había experimentado en absoluto un evento similar a este. En los cielos se había visto que dos personajes podían entrar sin haber conocido la muerte, a saber, Enoc y Elías. Pero en los cielos nunca se había visto que alguien que se hubiese levantado de los muertos entrara a la misma presencia de Dios, y Hebreos va a decir que más que entrar, rompió, rasgó, atravesó con violencia los cielos el Señor Jesucristo. La manera poética en que lo describe el Salmo 24 es interesante. Habla de la supereminente grandeza del poder de la resurrección. La resurrección es un poder. Y ese poder está dentro de ti, dentro de mí, para que si morimos, el Señor nos levante en el día en que venga a levantar a su iglesia gloriosa, nos levante de entre los muertos con el poder de la resurrección. Oh muerte, yo seré tu muerte, dice el Señor. La muerte de la muerte se llama vida. Vuelvo a decirlo, la muerte de la muerte se llama vida, y la vida es Jesucristo. En él estaba la vida. Evangelio de Juan capítulo 1, verso 3. Muy bien, entonces encontramos que la resurrección es un pilar de doctrina. La resurrección es un principio, muerte, sepultura y resurrección. La resurrección es
una posición en los cielos. La resurrección es un poder total, grande, supereminente, dice el apóstol Pablo. Y ese poder está ya en semilla dentro de nosotros y nos levantará de entre los muertos si partimos de esta tierra. Pero nos transformará por completo si Cristo viene antes de que partamos de esta tierra. Nos va a transformar por completo. Número 5, la resurrección es un pacto. Gloria sea al Señor. La resurrección es un pacto. Hebreos 9, 11 al 18. Hebreos capítulo 9, versos 11 al 18. Leemos ahí. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de toda obra de muerte, de obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento. La palabra testamento y pacto, para nosotros pacto y testamento son dos voces distintas en castellano, pero para los griegos la misma palabra se utilizaba para pacto y testamento. Gloria al Señor. Así que es mediador, Cristo es mediador del Nuevo Testamento, del nuevo pacto, para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento. Los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive. De donde vino que ni aun el primero fue consagrado sin sangre. Noten el énfasis que se pone en los versos 15 al 17. El Nuevo Testamento requería muerte del testador. Cristo se ha ofrecido a sí mismo. Él ha ido a la cruz. Él ha muerto en la cruz, pero se ha levantado al tercer día de su muerte para nunca jamás volver a ver muerte. Y siendo Él el testador, siendo Él el que dictó el testamento eterno que es para nosotros los que creemos en su ministerio, los que creemos en Él como el Salvador de nuestras almas y el Señor de nuestras vidas. Entonces ese testamento, que es un pacto con cláusulas, con declaraciones, con beneficios, es precisamente la razón de ser de que la resurrección se pueda contemplar como un pacto. Veamos ahí mismo en Hebreos 6, versos 16 al 20. Dice Hebreos 6, 16 al 20, porque los hombres ciertamente por el mayor que ellos juran. Y el fin de todas sus controversias es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, el consejo de Dios no cambia, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternamente según el orden de Melquisedec. Así que es un pacto. La resurrección es un pacto. Es el pacto entre el Padre y el Hijo para darnos a nosotros resurrección. Hebreos 8:6.
Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Hebreos 10, del 10 al 18, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y atestiguanos lo mismo el Espíritu Santo que después que dijo, y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La resurrección es un pacto celebrado entre el Padre y el Hijo, un pacto en el cual nosotros somos partícipes de las declaraciones y de las cláusulas que son dadas a nosotros por el sacrificio de Cristo en la cruz y por la fe que tenemos nosotros en ese sacrificio. Los beneficios del pacto son para nosotros y ese pacto es que nosotros nos levantemos de entre los muertos cuando Cristo venga. Número 6. La resurrección es una persona y se llama Jesucristo. Como pueden ver, llevamos hasta aquí 6 P's. Pilar de doctrina, principio de muerte, sepultura y resurrección, posición celestial, posición en los cielos con Cristo, poder, supereminente poder, pacto y persona. Esa persona se llama Jesucristo. Podemos ver en Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Juan 11, 25 y 26. Dícele Jesús a Marta. Marta le está reprochando al Señor Jesús que no estuvo cuando Lázaro estaba enfermo. Lázaro ha muerto, Lázaro ha sido sepultado. Han pasado 4 días de la sepultura de Lázaro y de ya apesta, huele feo. Y entonces Cristo le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? El Señor le preguntó a Marta si creía esto. El Señor nos pregunta a nosotros, ¿creemos esto? Cristo es la resurrección. Él es el que nos levantará de entre los muertos, porque Él es la vida. Hace rato cité el texto de Juan 1. Dije el verso 3, perdón, me equivoqué, es el verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él, en Cristo, estaba la vida. Él es la vida. Él es la muerte de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, yo seré tu destrucción. Cristo es la muerte de la muerte. Cristo es la vida. Cristo es la destrucción del sepulcro para los que somos nacidos en Cristo. Por tanto, ninguna lápida podrá detenernos. Cuando Cristo venga, cuando suene la final trompeta, cuando Dios con voz de trompeta, con aclamación de arcángel, clame con una sola palabra, que nos levantemos entre los muertos, los que hayamos muerto, o los que estemos vivos, que seamos transformados.
cuando Dios lo diga. No habrá lápida que nos detenga, porque los cuerpos van a ser transformados. Los cuerpos de los que murieron, los que partieron, los cuerpos descompuestos, las moléculas de todos aquellos cuerpos descompuestos se fundirán nuevamente, pero con un cuerpo para dar vida a un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al de Jesucristo, un cuerpo que no va a padecer corrupción jamás. Hace rato leíamos en 1 Corintios 15 algunas de las eh, maneras en que será la resurrección de los muertos, y un hermano me mencionó que ahí hay 7 diferentes maneras de entender la transformación con motivo de la resurrección. Yo he encontrado 5, pero me dice él que son 7 las maneras de ver la transformación del cuerpo cuando uno resucita de los muertos. Bien, número 6 estamos diciendo, la resurrección es una persona y esa persona se llama Jesucristo. Él se lo dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ahí mismo en Juan capítulo 6, versos 39 y 40, vamos a ver qué es lo que dice el Señor Jesús. Juan capítulo 6, versos 39 y 40. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Es Cristo quien nos añadirá la resurrección a los muertos en Cristo y añadirá la transformación de los cuerpos de los que vivamos. Verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo, Cristo se está comprometiendo, yo le resucitaré en el día postrero. Y veamos en el mismo capítulo 6 de Juan, verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bendito sea el Señor. Cristo es la resurrección. Él es el que está plenamente comprometido para levantar a su iglesia de entre los muertos. Colosenses 3, versos 3 y 4. Colosenses capítulo 3, versos 3 y 4. Porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Recuerdan lo que dice Juan en capítulo 10? Dice por ahí los versos 29 en adelante, dice: mis ovejas oyen mi voz y están en mi mano, y dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos en la estrechez de 2 manos, la del Hijo y la del Padre. Dentro de ese apretón de manos estamos nosotros completamente seguros. Y aquí lo dice de una manera un poco diferente, pero el mensaje es el mismo. Dice: muertos sois, y vuestra vida, nuestra vida, está escondida con Cristo en Dios. Ahí está la dicotomía en cuanto a la gracia salvadora y restauradora. No menosprecio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos redarguyó de pecado, de justicia, pero aquí se habla del Padre y del Hijo. Verso 4, cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bendito sea el Señor. Eso es precioso. Regresemos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 6. Juan 14, 6. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es la vida, y por Él nosotros tenemos vida eterna. Esa palabra vida, en el texto original es zoe, tiene que ver con
vida espiritual, vida en el espíritu, pero también tiene que ver con vida eterna. Gloria al Señor. Bendito sea Cristo. Y ahora veamos 1 Corintios 15:57. Hace rato lo leíamos un texto cercano a este, o creo que sí lo leímos. Dice, mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. La resurrección es una persona y se llama Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y número 7, la resurrección es una presencia. Vean el método mnemotécnico, vean, la resurrección es un pilar de doctrina. Una columna de doctrina es un pilar de doctrina. La resurrección es un principio. Muerte, sepultura y resurrección. Número 3, la resurrección es un poder, perdón, no es una posición con Cristo. Número 4, la resurrección es un poder. Número 5, la resurrección es un pacto. Número 6, la resurrección es una persona. Pilar de doctrina, principio de muerte, sepultura y resurrección. Posición en los cielos, poder, supereminente poder, pacto, persona. Número 7, presencia. La resurrección es la misma presencia de Dios. Es Dios quien nos vivifica y su presencia provoca que de manera patente nosotros estemos en resurrección de vida. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Leo. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. La palabra dormir para efectos del Nuevo Testamento en muchas de las referencias se refiere a la muerte. Entonces aquí está hablando de los que durmieron en Jesús, los que ya murieron. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, verso 16, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. Notemos que el énfasis es ya de la presencia del Señor para levantarnos de los muertos. Hebreos 10, del 10 al 22. Hebreos capítulo 10, versos 10 al 22. En la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero hablando de Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, para siempre está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo, y este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones, y en sus almas las escribiré.
Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, tenemos libertad para entrar al santuario del Señor por la sangre de Jesucristo, por el camino que nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Específicamente, los versos 19 al 22 ponen énfasis en la presencia de Dios. En la presencia de Dios, cuando estemos nosotros en la presencia de Dios, evidentemente vamos a estar vivificados con un cuerpo glorificado. Hay una excepción a todo, a lo que es la presencia de Dios como resurrección. Esa excepción es el trono blanco. Los muertos sin Cristo también van a ser vivificados con un cuerpo no para gloria, sino para tormento eterno en el lago de fuego y azufre. Esa es la muerte segunda. Los que murieron sin Cristo están en estos momentos sufriendo la primera muerte, que es la separación de Dios en el Seol, en el Hades, el lugar al que van los muertos. Un día Dios los levantará de ese lugar para juzgarlos en el trono blanco. Y en el trono blanco va a poner en evidencia que ellos rechazaron a Cristo y por esa razón no tienen un lugar para estar en la presencia de Dios por la eternidad. Serán lanzados a un lago de fuego y azufre y así estarán por la eternidad. Es una tremenda tragedia. Cuando empecé a caminar en Cristo hace 36 años, en mi corazón hubo una conciencia profunda de la soberanía divina conjugada con su gracia. Hoy puedo decir conjugada con su gracia, en aquella época no lo entendía todavía, pero alcanzaba a discernir que si yo hubiese muerto sin Cristo, habría solamente para mí una horrenda expectación de hervor de fuego. Eso me conmueve hasta el día de hoy. Cada vez que reflexiono ello, me conmueve sobremanera saber que soy salvo, que no iré a ese lugar de tormento, pero que pude haber ido por muchos pecados, que pude haber muerto sin haberme reconciliado con el Señor. Y eso es terrible en el corazón. La conciencia adquiere una convicción plena de lo que es ese lugar de tormento. Por eso, cuando decimos en este séptimo principio, la resurrección es una presencia, es la presencia misma de Dios, la que garantiza que estemos con Él por la eternidad. Decía yo en una enseñanza distinta, el cielo es cielo porque Dios está ahí. El infierno es infierno porque Dios no está ahí. Eso es trascendental. El soneto al crucificado va a enfatizar más allá de lo que es el cielo, va a enfatizar la presencia del Señor, la conmoción del alma. El soneto al crucificado habla de la conmoción del alma por el suplicio de Cristo. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Vean el contraste.
No me mueve el cielo, no me mueve el infierno. Dice, muéveme tú. Tú me mueves, muéveme verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor. Y ahí hay algo importante. La resurrección como presencia del amor de Dios. Muéveme a mí tu amor y en tal manera, dice, que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. Es un poema hermoso. No hay evidencia de quién lo escribió. Parece que es un soneto anónimo, pero es muy hermoso y tiene una inspiración gloriosa. La resurrección es una presencia, es Dios. Yo diría, prefiero estar donde está Dios. Si Él no está en el cielo, yo prefiero estar donde está Dios. Yo prefiero estar donde está Cristo. Si Él no estuviera en el cielo, yo preferiría estar donde está Cristo porque la resurrección es una presencia. De hecho, amados hermanos, este punto final de lo que corresponde a la resurrección como una presencia, es un detalle también muy sublime en lo que corresponde a la Nueva Jerusalén. La iglesia gloriosa del Señor Jesucristo, la amada esposa del Señor Jesucristo, estará cerca de Él por la eternidad. Y millones de redimidos que no llegaron a la condición de iglesia gloriosa estarán en el cielo, no tan cerca de Cristo, pero estarán en el cielo. Bien, la resurrección entonces es un pilar de doctrina, es una columna que soporta estos detalles tan hermosos que nos enseña nuestro Dios a través de la Escritura. La resurrección es un pilar de doctrina, es una columna de doctrina. Número dos, la resurrección es un principio, el principio de muerte, sepultura y resurrección, sobre todo en Cristo, evidentemente. Número tres, la resurrección es una posición. Dios nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo. Esto para Dios ya es verdad. ¿Lo es para ti? ¿Lo crees? Número cuatro, la resurrección es un poder supereminente, grande, supereminentemente grande, gigante, glorioso, hiper grande. La resurrección es un poder, la resurrección es un pacto, el pacto entre el Hijo y el Padre para darnos a nosotros los beneficios de ese acuerdo de voluntades que hubo de cumplimentarse a través de la muerte del Señor Jesucristo y de su resurrección. Número 6, la resurrección es una persona y se llama Jesucristo. Él es la muerte de la muerte. Él es la vida garantizada para nosotros. Número 7, la resurrección es una presencia. Es la misma presencia de Dios. Nosotros al lado del Señor por la eternidad. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos.